La paz se crea y se construye con la superación de las realidades sociales perversas. La paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia social. Pablo Freire, 1995. En nombre del Consejo de Facultad y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a la lección inaugural del ciclo académico 2019 titulada Paz y Seguridad Ciudadana, ofrecida por el maestro Francisco Javier Bautista Lara. La educación para la paz en nuestro país no es una opción, sino una necesidad que todos, y principalmente las instituciones educativas, debemos asumir. Por lo que la UNAM Managua Faren Estelí, como máxima casa de estudio de este departamento y/o región, se compromete a promover los principios para una convivencia pacífica entre los nicaragüenses. Educar para la paz es una forma de educar en valores. La educación para la paz lleva implícito otros valores como solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. La educación en valores es un factor importantísimo para conseguir la calidad que propone nuestro sistema educativo en cumplimiento de su misión y visión, la cual declara la gran responsabilidad de facilitar la formación de agentes de cambio, ciudadanos comprometidos con el pueblo, con sus necesidades y aspiraciones. Por ello, la educación para la paz como eje transversal aplicado en las distintas asignaturas y momentos del aprendizaje va a permitir el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular. Y más importante aún, se refuerza el aspecto actitudinal tan necesario para que el ser humano se adapte a la vida y consiga su equilibrio emocional. Nuestra institución no se limita a transferir conocimientos. Cada día estamos diseñando e implementando estrategias para combinar el conocimiento científico con elementos que puedan contribuir en la formación de personas capaces de vivir y de convivir en sociedad. Según Fernando Lucini, los grandes retos educativos son aprender a ser, a pensar y a convivir. De ahí el valor del tema de esta lección inaugural, la paz y la seguridad ciudadana. Personalidades que nos acompañan, invitados especiales, auditorio en general. En la condición oficial que me corresponde, doy por abierto este acto solemne para escuchar la lección inaugural del ciclo académico 2019. La UNAM Managua Faren Estelí reitera su agradecimiento a nuestro invitado especial por su aceptación para dictar esta lección inaugural y a la vez reitero la bienvenida a todos y todas a la libertad por la universidad. Voy a dividir la conferencia en 4 puntos. Los 4 puntos de esta conferencia van a ser, en primer lugar, paz social y bien común. En segundo lugar, seguridad ciudadana, componentes inseparables. En tercer lugar, violencia por manipulación y desinformación. Y finalmente, el 4º punto, las conclusiones para abrir la posibilidad que ustedes puedan hablar y comentar o preguntar y cerrar con
los comentarios finales. El primer punto que quiero compartir con ustedes es paz social y bien común. Al igual que lo frágil, no tiene como palabra opuesta lo robusto, como suele ser común en el lenguaje, común incluso en los diccionarios del idioma español. Pero cuando analizamos la relación de las palabras con respecto al sentido profundo, filosófico que tienen, nos damos cuenta que lo frágil, el antónimo de frágil, no es robusto, sino antifrágil. Porque lo frágil es aquello que frente al impacto que ocurre de fuera se destruye, se fracciona, se quiebra. Lo robusto es aquello que frente al impacto que viene de fuera simplemente lo resiste, no se quiebra, no se fragmenta, pero no asimila el impacto. Yo pregunto, ¿qué es más frágil? ¿Yo, Francisco Bautista, o mi celular? ¿Saben qué es más frágil? El celular. Porque el celular, yo le doy un golpe, se desintegra y desaparece y deja de funcionar. Yo puedo sufrir durante 20 años golpes de la vida y de la circunstancia. Los asimilo y después de cada golpe soy mejor. Es decir, yo soy antifrágil, más antifrágil que lo frágil de mi celular. De tal forma que tampoco es correcto decir que el antónimo de paz es guerra. Porque paz no es la ausencia de guerra. ¿Saben qué es paz? Paz es la prevalencia del bien común. De tal forma que no es correcto la afirmación lingüística limitada de señalar antónimo de paz, guerra, porque paz es prevalencia del bien común. Y aquí se habla, por ejemplo, de la paz interior, con una connotación espiritual, personal, pero también podemos hablar, y es a la que me voy a referir, de la paz social. Es decir, una paz de los colectivos humanos, de las comunidades, de la familia, una paz de la nación, pero una paz cuya condición fundamental para que sea paz es la prevalencia del bien común. La paz solo se sustenta y solo es sostenible si prevalece el bien común. Pero entonces aquí hay una discusión: ¿y qué es bien común? Y aquí tenemos que referirnos a un concepto básico importante: el Estado. ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué creamos los estados en el mundo contemporáneo? ¿Para qué son los estados modernos? Y la doctrina, la filosofía del derecho nos lleva a un planteamiento fundamental, y es que el Estado puede tener, en dependencia de la doctrina, un fin único o fines múltiples. Y cuando nos referimos, por ejemplo, que el Estado tiene fines múltiples, decimos que el Estado es para el desarrollo urbano, es para la seguridad, para la salud, para la educación, para la defensa, para las relaciones exteriores, para la seguridad social. Es decir, el Estado con fines múltiples que organizamos los ciudadanos y creamos un Estado para esos propósitos múltiples. Pero podríamos sintetizar que el Estado tiene un fin único. Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito del Estado? ¿Cuál es el fin único del Estado? Y la doctrina concluye que el fin único y fundamental
del Estado es el bien común. La Constitución Política de Nicaragua de 1987, incluidas sus reformas del año 2014, que es un pacto social, que es un contrato social de los ciudadanos que se ponen de acuerdo en común por el bien común y por lo tanto se transforma en el instrumento del bien común. Dice: el Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común. El Estado de Nicaragua en su Constitución asumió el fin único del Estado, el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses. Y más adelante, el mismo artículo constitucional dice: son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias y los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense. Eso dice la Constitución, para eso es el Estado de Nicaragua. Es decir, aquí enuncia fines múltiples, pero al principio del artículo constitucional enuncia el fin único del Estado, el bien común. Pero entonces aquí volvemos otra vez a la pregunta: ¿y qué es el bien común? Ya dijimos que el bien común es condición indispensable para la prevalencia de la paz. Paz sin bien común no existe. Y la Constitución Política de Nicaragua reconoce como fin único del Estado el bien común, pero no terminamos de definir qué es bien común. Y entonces aquí tenemos que ir a la doctrina. Y aquí podemos encontrar el concepto de bien común desde un punto de vista abstracto e ideal, conceptual, el bien común en general, o podemos remitirnos al concepto de bien común concreto y real. Cuando hablamos del bien común concreto y real, nos referimos a Nicaragua concreta en el año 2019, en el siglo XXI, eso es concreto. Y cuando hablamos de bien común en sentido abstracto, nos referimos a las definiciones conceptuales, teóricas, filosóficas sobre el bien común. Ambas realidades coexisten, porque lo abstracto y lo teórico se combinan en una realidad concreta que se llama Nicaragua 2019, siglo XXI. Hay dos palabras claves para entender bien común, y estas dos palabras son orden y justicia. De tal forma que si nosotros hablamos de bien común, tendríamos que referirnos a un primer concepto clave, que es orden. Y la pregunta es: ¿y qué es orden? Orden es un ordenamiento moral. Las personas que coexisten, que conviven en una comunidad, en esta universidad, en este municipio, en este país, requieren establecer un mínimo de reglas que ordenen las relaciones y los vínculos entre las personas, de tal forma que esas personas, esos individuos, al integrarse a un colectivo, están sujetos a obligaciones, están sujetos a responsabilidades. Por ejemplo, yo me pregunto: ustedes están sentados en la silla. Pregunto: ¿por qué no están sentados en el suelo? ¿Por qué no están aquí arriba? Porque hay un orden. La universidad puso un orden. Es una cosa muy simple, pero muy lógica. Yo pregunto: ¿por qué los vehículos aquí, por ejemplo, cuando van en el carril derecho, por qué no pueden ir en el izquierdo? ¿Y por qué, si hay un alto, por qué los vehículos se detienen? Porque la ciudad puso un orden, porque hay una regulación que te puso un orden. Ese orden de la seguridad del tránsito, ese orden de la administración universitaria, ese orden municipal. Yo digo: ¿por qué no podemos botar la basura ahí? Alguien puso un orden.
De tal forma que el primer concepto clave para entender el bien común es el concepto de orden. El Estado se crea para establecer un orden entre los ciudadanos, entre los particulares, porque cuando somos muchos y cada quien quiere hacer lo que quiere hacer, no es posible convivir en un espacio común y en un tiempo común. El orden es garantía de la estabilidad social y voy a enfatizar esta expresión, es un freno a la libertad. Alguien se puede decir, sí, pero ¿cómo es eso? Bueno, no sé cómo hago para mover la primera lámina. Es un freno de la libertad. ¿Saben por qué? Díganme ustedes de los que están sentados aquí, ¿quiénes quieren sentarse en el suelo? A lo mejor hay algunos que quieren sentarse en el suelo, pero ¿saben qué? No se pueden sentar en el suelo porque la decana de aquí no lo permite. Algunos de ustedes quieren andar en short, en camiseta o en vestido de baño. Ajá, lo sacan de aquí. Entonces, la libertad de ponerse un short y una camiseta, la libertad de sentarse al suelo, ¿saben qué? Aquí no la tienen. Hay un freno a la libertad. Y ese freno a la libertad significa, vean ese gráfico que está ahí, solo conceptual. La gráfica roja es el orden. El orden máximo a la izquierda. Cuando el orden es máximo, la libertad es cero. Es decir, no te dejo ni hacer absolutamente nada. Eso es un estado despótico, absoluto, autoritario. Es decir, la libertad tuya es cero y el orden es máximo. Pero veámonos en el otro extremo. El gráfico azul es la libertad. Yo les digo, hagan lo que quieran. Libertad absoluta. Orden cero. No hay regla. ¿Qué pasaría si en Estelí un día dicen, señores, toditas las normas, toditas las regulaciones que existen en este municipio desaparecen? ¿Qué pasaría en Estelí? Estelí se hace pedazos. Porque esa libertad absoluta de los ciudadanos que son parte de una comunidad se convierte en un caos, en una anarquía. Entonces, en la sociedad, el concepto de orden está frenado por la libertad y la libertad frena el orden. Tienes que buscar el balance. Y un balance donde haya un grado de orden y un grado de libertad. Ese balance es el que la sociedad busca, es que el Estado busca como concepto de orden. Un orden vinculado al bien común es el fin único del Estado. La sociedad lo que debe buscar siempre es el máximo orden dentro de la máxima libertad posible. No es posible la libertad absoluta, ni es posible el orden absoluto. El balance es el fin del Estado entre los particulares, porque caras vemos, corazones no sabemos. Si los dejamos hacer lo que quieran hacer, ¿quién sabe qué harían? ¿Qué haríamos nosotros? Nos deportamos con facilidad, porque habemos de todo. Habemos personas que no necesitamos que nos atajen, y habemos algunos que si no estamos bajo control, nos desviamos fácilmente. Pregúntenle a las esposas, pregúntenle a los maestros con los alumnos. Hay alumnos que no necesitan decirle mayor cosa porque ellos son bien llevados, y hay alumnos que tienen que estar restringiendo y poniendo normas para poderlos encauzar en un mínimo de orden que requiere el funcionamiento de la universidad, de la familia, de la comunidad. Orden se define, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como la colocación de las cosas en el lugar que corresponde, como la regla o modo que se debe observar para las cosas. Hay un refrán popular que dice, y ese podría ser una definición nicaragüense de orden: cada lora en su guanacaste.
tenemos el primer concepto, del bien común. Y ahora hay un segundo elemento, justicia. Igual que orden, justicia tiene su origen en latín. Los romanos y los griegos nos heredan esos conceptos. Y el Estado moderno en Nicaragua, en Estados Unidos, en Francia, está sustentado por los mismos principios. Justicia. ¿Qué dice el diccionario de justicia? Dice que es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Es un concepto vinculado al derecho, a la razón y a la equidad. Justicia. Establece un marco adecuado, un marco que define lo tuyo y lo mío, lo nuestro y lo ajeno, lo público, lo particular y lo privado. Reglas claras conservan amistades. Eso es justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Entonces tenemos el segundo concepto clave, justicia. Y la justicia se vincula al derecho. Y la justicia solo existe dentro de un marco de orden. La justicia es parida por el orden, por decirlo así. Sin orden no hay justicia. Es imposible que la justicia subsista sin un marco de orden. Veamos el balance, orden y libertad. Ese balance es el que produce la justicia. La justicia se produce como consecuencia de un balance entre el orden y la libertad. Pero cuando hablamos de un orden, tenemos que juntar las palabras y referirnos, por lo tanto, a un orden justo. Porque no es el orden absoluto, sino el orden justo. Es decir, orden y justicia. Conceptos inseparables dentro del bien común, que es el fin único del Estado. Y que además la prevalencia del bien común, como dijimos antes, es la condición de la paz. Y cuando hablamos de orden justo, tendríamos que entrar entonces a dos conceptos adicionales. Orden jurídico, orden moral. ¿Cuál es el que el Estado preserva? El Estado trabaja por un orden jurídico. Porque ¿qué es un orden moral? Un orden moral está vinculado con las creencias y con las circunstancias diferentes. Por ejemplo, para alguien puede ser amoral ponerse minifalda, o andar el pelo corto, o un hombre usar aretes. Alguien puede ver eso como incorrecto. Ese orden moral al Estado no le interesa. Le interesan a los grupos sociales particulares, o llegar a una iglesia católica, evangélica, con determinada forma de vestir, o de ciertas apariencias. De repente eso choca con la moral de esa iglesia, pero eso no es un orden jurídico, es un orden moral. La diferencia entre orden moral y orden jurídico es que el orden jurídico es una responsabilidad del Estado preservarlo, y no está sujeta a las creencias, opiniones, percepciones, circunstancias emocionales de las personas, sino que está directamente vinculado al derecho positivo, es decir, a la norma escrita, a la norma vigente. De tal forma que el orden jurídico está directamente vinculado al derecho y está directamente vinculado a la norma escrita. Lo que no está escrito no está prohibido. Si usar minifalda no está prohibido,
muchachas que están aquí pueden usarla. Pero les voy a decir algo más. Yo pregunto, ¿por qué los varones que están aquí sentados, como Orlando Aguilera, por ejemplo, por qué no usan minifalda? Ustedes se ríen. ¿Saben por qué no usan? No porque lo prohíbe el orden jurídico, es porque lo prohíbe un orden moral. Pero si él se pusiera minifalda, tengan la plena seguridad que la policía no lo va a echar preso. Lo deberían echar preso por feo, por la espalda que le va a quedar, por las piernas feas. Pero legítimamente no hay delito. No hay delito. Entonces, la diferencia conceptual es clara. El orden jurídico está el Estado obligado a preservarlo. Pero ese orden jurídico tiene dos connotaciones importantes: orden privado y orden público. ¿Y qué es orden privado? El orden privado es una relación entre los particulares. Si nos referimos, por ejemplo, al derecho penal, hay delitos de orden privado. Si alguien, por ejemplo, te injuria y te calumnia, es un delito, sí, pero a instancia de particulares. Si el particular no se siente ofendido, no hay delito. Si no actúa en la causa acusando al otro, no hay delito. Es decir, no hay perjudicado, no hay delito. En orden privado, el Estado no actúa. Pero cuando nos referimos al orden público, por ejemplo, también hablamos de delitos de orden público. De tal forma que no es un problema que quiera o no quiera, es que frente a ese tipo de delitos, por ejemplo, un homicidio, una violación, el Estado está obligado a actuar de oficio. No es porque no me siento perjudicado, no, yo perdono a todo el mundo, no pasa nada, no, el Estado debe actuar. Y lo hace de oficio, porque es problema de orden público. Y aquí viene un fenómeno contemporáneo, y es que cada día que pasa, dado que somos más personas viviendo en el mundo, más personas viviendo en las ciudades, dado que nuestros espacios comunes son cada día más comunes y los espacios privados se restringen, en realidad, hoy el ámbito del orden público es mucho mayor que del orden privado. Hace 50 años, si vos tenías una finca y querías ir a volar el bosque completo, ¿quién te decía algo? Nadie. Hoy, hacerlo, te va a llegar Marena con una multa. No podés botar los árboles, aunque digas que son tuyos, no podés hacerlo. Entonces, el problema que antes era un problema de orden privado, hoy se convierte en un problema de orden público. Pero lo mismo pasa con la basura. Hace 50 años, o hace 100 años, pues, ¿cuántos asuntos eran de naturaleza privada? La mayoría. ¿Y cuántos eran de orden público? Menos. Por ejemplo, hace 50 o 60 años, pegarle a la esposa porque no te servía la cena caliente en la tarde, ¿qué era? Un problema privado entre la pareja. Lo resuelve la pareja, decía la gente. Incluso me acuerdo un compañero de la policía que lo decía en broma, y no voy a mencionarle el nombre porque es una broma fea. Dice, mi abuela decía, dice, un campesino, hombre que no pega, no quiere. Pero hoy la ley pública, el orden público obliga a intervenir el Estado de oficio frente a esos problemas que aparentemente antes eran de carácter privado. Por lo tanto, en el mundo contemporáneo, el orden público se impone de manera significativa frente al orden privado. Y aquí vienen un montón de conceptos que es orden público. Estamos derivando conceptos de lo más general a lo particular. Es la condición de vida indispensable para las naciones y para las personas. Es decir, para que las personas existan en un grupo social, necesitan tener un orden. Y este orden hoy es público. Decía Ortega y Gasset, este
filósofo español, autor de La rebelión de las masas, precisamente en el libro de La rebelión de las masas, el Estado tiene como principal función producir seguridad. Este alemán científico, escritor, Johann Wolfgang Goethe, escribió a principios del siglo XIX: la justicia solo puede darse en un ambiente de orden. El orden público puede limitar la actividad de los particulares por el bien común. Otro jurista francés, también del principio del siglo XX, Mauricio Audiu, dice: el Estado es por naturaleza opuesto al desorden, porque el orden es parte de tu naturaleza esencial, si no desaparece como Estado. Otto Meyer, también jurista alemán, siglo XX: el Estado debe velar por el buen orden de la cosa pública, contra las perturbaciones que las existencias individuales pueden producir al colectivo. Max Weber, fundador de la sociología moderna, filósofo, jurista también, dice: el orden no es más que aquello que marcan las leyes. Si lo dice el derecho, está obligado a cumplirlo porque es un orden justo. Y el contrato social que marca la estructura moderna de los estados actuales, Estados Unidos, Francia, América Latina, etc., Japón incluso, escrito por Juan Jacobo Rousseau, filósofo, enciclopedista francés suizo, dice en uno de sus capítulos: cada uno, yo, ustedes, pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Dice más adelante: cada individuo puede, como persona, como hombre, dice aquí, antes era normal no poner a mujeres, tener una actividad y una voluntad contraria a la voluntad general. Yo puedo decir: mire, yo no estoy de acuerdo que aquí en la universidad usen pantalones y camisas. Yo creo que todos los profesores y alumnos deben de venir en vestido de baño. Puedo tener esa opinión yo, pero mi opinión se opone a la voluntad general, o a lo mejor no. Y por lo tanto, mi opinión particular debe someterse a la voluntad general. Y dice más adelante: a fin de que este pacto social no sea una vana fórmula, él encierra tácitamente el compromiso que por sí solo puede dar fuerza a los otros, y es que cualquiera que se rehúse a la voluntad general puede y debe ser obligado por todo el cuerpo. Si yo me opongo a una voluntad general, el Estado, a través de sus instituciones, está obligado a imponerme por la fuerza esa voluntad general, porque mi voluntad particular perjudica el bien común. Entonces, justicia, orden justo, orden público y orden privado. Pero entonces, de orden público, ese concepto de orden público predominaba en el siglo XIX y el siglo XX. Pero a fines del siglo XX se comienza a transformar el concepto de orden público por un concepto más moderno que se llama seguridad ciudadana. ¿Cómo
evoluciona el concepto de orden público al concepto de seguridad ciudadana? Es frágil, pero aguantó. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona por un concepto clave: ciudadana. Es decir, ¿qué es seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana son las condiciones de orden que permiten el desarrollo integral de los ciudadanos. Ciudadanos con derechos y obligaciones que se transforman en sujetos activos frente al Estado en la consecución de su seguridad y la convivencia comunitaria y social. De tal forma que lo que era el orden público, es decir, la responsabilidad del Estado de orden, evoluciona porque el ciudadano adquiere un papel activo como sujeto activo con derechos y obligaciones, que no es un simple receptor de la seguridad que ofrece el Estado, sino que coadyuva de manera activa en la consecución de su seguridad y convivencia. De tal forma que ese es el concepto que evoluciona a fines del siglo XX y principios del XXI, y el concepto que hoy nosotros asumimos a partir de la evolución del Estado y de su fin único. Y entonces hablamos de la protección de las personas y sus bienes, y hablamos del derecho de la seguridad de las personas, asumido incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que dice lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y los derechos fundamentales de las personas son derecho natural, desde que nace. Desde que nace tiene derecho a la vida, desde que nace tiene derecho a la integridad física, tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio, tiene derecho a la libre circulación, tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a la integridad física y moral. Esos son derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales provienen del derecho natural, desde que naces. ¿Por qué me lo cambiaron? Déjalo donde estaba, porque eso es al final. Entonces aquí viene un punto final para terminar este primer concepto. Significa que si los derechos fundamentales de las personas son un derecho natural, cualquier cosa que afecte los derechos fundamentales es un atentado contra la seguridad ciudadana. Atentar contra la seguridad ciudadana, contra la vida, contra la integridad física, contra la libre movilización, contra la libre circulación, es atentar contra la seguridad ciudadana de las personas y atentar contra el bien común. Destruir el patrimonio público y privado, contaminar el medio ambiente, perturbar la convivencia y tranquilidad de las personas, es un atentado contra la seguridad ciudadana. La delincuencia es un atentado contra la seguridad ciudadana y por lo tanto atenta contra los principios fundamentales. Y si atenta contra los principios fundamentales, atenta contra el orden público. Y si atenta contra el orden justo, atenta contra el bien común, que es el fin único del Estado. Ese es el primer concepto. Doctrina. Segundo, seguridad ciudadana. Ya llegamos al concepto de seguridad ciudadana. Componentes inseparables. Y quiero comenzar señalando que el Tratado Marco de Seguridad Democrática, suscrito por Nicaragua, de 1995, en el artículo 10, dice: la seguridad es integral e indivisible. Fíjense bien esa connotación fundamental. Ustedes que están sentados aquí pueden sentirse inseguros hoy o no,
por el conjunto de factores que afecta su vida. Y no solo por el riesgo de ser víctima de un robo, sino que también por las condiciones de empleo o desempleo, de pobreza o de miseria, de salud o de riesgo medioambiental, o porque viven a la orilla de un cauce y cuando llueve se los va a llevar el río, o por las lluvias torrenciales porque el techo está lleno de agujeros, o porque tiene un hijo enfermo, o porque el marido la dejó. Esos conjuntos de elementos te producen en el individuo la sensación de seguridad o inseguridad. O sea, no es solamente un asunto de que fuiste víctima de un robo. ¿Saben por qué? Porque es integral e indivisible, pero además dice, es inseparable de la dimensión humana. Esto no es un pastel, cada individuo es uno, no es un pastelito que lo dividí y ya separás que la seguridad por robo, la seguridad por pobreza, la seguridad por desempleo, la seguridad por riesgo medioambiental, eso no existe. Es que te sentís seguro o no por el conjunto de factores que influyen en vos como persona única, como una dimensión humana inseparable. Tercero, dice el Tratado Marco, la ayuda solidaria y humanitaria frente a la emergencia, amenazas y desastres, y además considera la pobreza y la pobreza extrema como amenaza a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad económica. Es decir, aquí se supera lo que antes se decía, hace 30 años para atrás, que la seguridad solo era un problema de robo. ¿Quién dice eso? La seguridad es un conjunto de factores integrales que se incluyen los aspectos sociales, políticos, culturales de la persona y convergen en el individuo de manera inseparable. Entonces, pasemos ahora. Entonces, la seguridad ciudadana podría tener 4 componentes inseparables. A la derecha, componentes de naturaleza objetiva. ¿Qué es lo objetivo? Lo que podés ver y tocar. Este es un lapicero, barato pues, pero es un lapicero, escribe todavía, es un lapicero. Lo podés ver, lo podés medir, lo podés pesar. No es que te imagines lo que querrás imaginarte, es concreto. Entonces la seguridad tiene un ámbito objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Lo que está a la izquierda. Los objetivos son hechos. ¿Cuáles son los hechos? Robo, hurto, homicidio, violencia, violaciones. Esos son hechos concretos. No es que crees o no crees, es que el hecho está. El año pasado hubo en el país 670 homicidios aproximadamente, sumando todos los muertos provocados por la violencia delictiva y de toda naturaleza. Vos podrías decir que son más o menos el problema tuyo si quieres creer o no, porque este no es un asunto de fe, es un asunto de hechos. Alguien puede decir, no, ahí no tenés un lapicero, ahí lo que tenés es un caramelo. Bueno, si alguien quiere ver el caramelo, pero es un lapicero, es objetivamente medible y comprobable. No es por lo que vos pensés o creás, es por lo que es. Y a la derecha, a la izquierda también está respuesta sobre los hechos. Frente a un hecho de violencia de cualquier naturaleza, hay una respuesta del Estado y la sociedad. ¿Qué implica? Bueno, capturar a un autor de un delito, auxiliar a la víctima, condenar a alguien, incluso la amnistía que el gobierno de Nicaragua, que el Estado de Nicaragua decidió y que aceptamos con resignación. Esa amnistía es una respuesta política, institucional, jurídica frente a los hechos. Te puede gustar o no, pero es una respuesta real. Alguien puede decir que no creo, que sí creo. Ahí está el decreto, puedes leerlo. Es real, es positiva. Eso es lo que está a la izquierda. Y lo que está a la derecha es lo que llamaríamos el ámbito subjetivo de la seguridad. Y el ámbito subjetivo de la seguridad es la percepción y la confianza. ¿Qué perciben ustedes? Miren,
Caras vemos, corazones no sabemos. Cada quien es un mundo. Y cada colectivo humano tiene sus propias percepciones y sus propios paradigmas construidos a partir de un montón de fenómenos personales. Pudieron haber ocurrido 10 hechos, pero la gente pudo haber percibido 100. Puede ser que en esta calle nunca roben a nadie y todo sea tranquilo, pero de repente alguien piensa que allí no se puede pasar de la noche porque lo asaltan a uno. ¿Quién dice? ¿De dónde? Nada. No importa que ocurra o no ocurra, es que vos percibís eso. Y es la percepción la que te lleva a reaccionar de una forma u otra, y no los hechos. Y la confianza. Miren, yo no sé, algunos de ustedes son casados, casadas, y otros todavía no han dado ese paso importante de la vida. Han sido fuertes. Pueden tener una relación de 20 años. Y resulta que el marido una vez se tiró una canita al aire y lo descubrieron. Una noche, no dos, una, y lo descubre la señora. La señora lo perdona bajo condición, o sea, lo tiene en capilla siempre. Pasan 10 años y la señora se lo vive remojando. Lo perdono, pero no olvido. Resulta que el hombre es un gran trabajador que se desvela porque trabaja en la policía y hace turno. Y entonces ese día, en una emergencia, no llega a su casa, no tiene saldo en el celular para llamarla. Llega a las 11 de la noche, 11:30 de la noche. Llega sudado además por el calor de este día. La señora, que hace 10 años le agarró la canita al aire, no le cree. Y es cierto que el hombre estaba trabajando, y es cierto que estaba sudando, y es cierto que no cenó y ni almorzó, y es cierto que trabajó arduamente, pero la señora no le cree. Eso es la confianza. Y a lo mejor esa llegada provoca el divorcio o lo despachan. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si el hombre no hizo nada, es decir, que el factor confianza que fue quebrantado 10 años atrás, se lo cobró 10 años después. Entonces, no es un problema de cuál es la verdad de los hechos, cuál es la confianza que tenés en la verdad de los hechos. En los hechos cotidianos, humanos y sociales y políticos. Podría jurarle con los dedos de los pies, pero no te cree. Y podría mostrarle el mensaje, la orden del jefe, pero él dice, no, este es cómplice tuyo. Y hasta podría decirle, jefe, llama a tu jefe. No, es que vos sos igual que él. Es decir, no hay forma. Entonces, el ámbito subjetivo es el ámbito de la izquierda, de la seguridad, y el ámbito objetivo es el ámbito del derecho, es el ámbito objetivo de los hechos reales y de las respuestas reales. Esos 4 elementos, desafortunadamente, son inseparables, componentes inseparables de Japón. Es considerado uno de los países más seguros del mundo, pero en la capital, Tokio, los ciudadanos de Tokio perciben la mitad del riesgo real. Es decir, aunque es un país seguro, aunque tiene una tasa de homicidio insignificante, si ocurren 100 hechos, los de Tokio perciben en su imaginación subjetiva 50. Es decir, siempre perciben menos de lo que realmente ocurre. ¿Por qué? Porque la sociedad, el ambiente, la cultura te lleva a un nivel de confianza alto, que te lleva a percibir
el riesgo objetivo menos, disminuido. En El Salvador, según la medición que yo hice el año pasado, la percepción es de 4. Eso significa que por cada hecho que ocurre, los salvadoreños perciben 4. Es decir, lo objetivo es 1 y lo subjetivo 4. El riesgo es 1 y el riesgo percibido es 4. Y las personas no reaccionamos frente al riesgo objetivo, sino que al percibido. Entonces el temor de los salvadoreños, la incertidumbre o la desconfianza social e interpersonal está determinada no por lo que realmente ocurre, sino por lo que creen que ocurre. En Nicaragua, en el 2017, cambié la lámina. En el 2017, los hechos fueron la tasa de homicidio más baja de Centroamérica, 7 homicidios por 100.000 habitantes, una de las 4 más bajas de América Latina, 7 por 100.000 habitantes. Las víctimas totales en el país por la violencia delictiva fueron un poco más de 400 personas. Mientras que la tasa de homicidio en Costa Rica, nuestro vecino del sur, con un nivel de desarrollo humano mayor que el nuestro, fue de 11 por 100.000 habitantes. Ya no digamos los países del norte, cuyas tasas van por encima de los 30 o 40 por 100.000 habitantes. Esos son los hechos. La respuesta sobre los hechos, un nivel de respuesta relativamente alto. A la derecha, lo subjetivo, una percepción, según la brecha que yo mencioné, de 2 puntos, era de 1.8. Es decir, por cada 10 hechos ocurridos, los nicaragüenses en el 2017 percibíamos 18. Por cada 10, 18. Los salvadoreños por cada 10, 40. Y los de Tokio por cada 10, 5. Las percepciones. Y los ciudadanos reaccionan con respecto a esas percepciones. Y la confianza social, la confianza en las instituciones públicas era aceptable, alta. Se estimaba en el caso de la confianza de la policía, por ejemplo, al sistema de justicia, al sistema de seguridad penal, etcétera, 67, 65%, 70%, alto. Mientras que en El Salvador, por ejemplo, eso no llega al 30% en el 2017. Una pregunta que uno se hace es, en el lado izquierdo, hechos y respuestas, y en el lado derecho, percepción y confianza, ¿por qué la diferencia? Una de las razones, no solo en Nicaragua, aquí en la China, es que la seguridad es indivisible e inseparable de la dimensión humana, y las personas, en su subjetividad, las percepciones y la confianza son profundamente subjetivas, identifican el conjunto de factores y reaccionan a los conjuntos de factores, y no solo el factor de riesgo objetivo o cuantificable. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente un día les parece más largo que otro. ¿Por qué? Si el día tiene el mismo tiempo. O una distancia les parece más corta que otra. La misma distancia, recorrida 2 veces. ¿Qué cambió? ¿Por qué de repente te pareció ir de Managua a Estelí más corto y por qué de Managua a Estelí más largo? Y cuando ves el reloj te das cuenta que el tiempo fue el mismo, pero ¿por qué percibiste otra cosa? ¿Dónde está la diferencia? En la subjetividad personal, en los estados de ánimo. Claro, a lo mejor venía con dolor de cabeza, o a lo mejor tenías hambre, o a lo mejor te peleaste con tu señora a la salida, o a lo mejor dormiste mal. Es decir, ¿qué cosas, qué elementos están ahí? Lo objetivo es que el tiempo es el mismo, y lo subjetivo es que percibí el tiempo más largo, o la distancia más corta o más larga. Es lo mismo aquí. Pero hay un elemento clave: la comunicación social. ¿Qué mensaje recibo yo
en los medios de comunicación, por ejemplo, o en las redes sociales. Y ¿saben una cosa? En estos tiempos, cuando el 70% de la población es menor de 35 años, y cuando esa población menor depende muy altamente de las redes sociales y de las plataformas virtuales, la influencia subjetiva en las percepciones sube. Y ese es el mundo contemporáneo, nos guste o no nos guste. Aquí vimos jóvenes que estamos comenzando a aprender del uso de las redes. Y hay jóvenes que nacieron en la cuna con las redes. Y desde chiquitos, hasta la mamá, para que se callen, los pone a ver en la tablet o en el celular. Pero no fue mi generación. No fue la generación de los que somos mayorcitos de 20. Bueno, ese es el segundo punto. ¿Pasa la otra lámina? ...2017... ¿Qué pasa entonces en el 18? ¿Cuáles son los datos socioeconómicos del 17? Nicaragua tiene una condición de seguridad óptima, favorable. El nivel de inversión extranjera, la más favorable de la región. El empleo creciente. La pobreza bajando. La extrema pobreza reduciéndose. La afiliación a la seguridad social subiendo. Las cifras macroeconómicas estables. La inflación moderada. La actividad turística y la actividad de construcción creciente. La economía estaba creciendo durante los últimos 10 años, 4-5% anual. De tal forma que fácilmente uno identifica que el 17, el panorama es positivo. Es como cuando vas del médico y el médico te toma la presión, te toma la sangre, estás perfecto. Y al día siguiente te da un ataque al corazón, imposible de pronosticar. Todos los indicadores eran normales, absolutamente todos. Ningún médico podría haber pronosticado que el día siguiente vos ibas a tener un colapso del corazón, porque todos tus resultados médicos del día anterior eran totalmente positivos, buenos, y ocurrió lo inesperado. En cualquier grupo social, colectivo laboral, familia o pareja, hay diferencias, contradicciones legítimas, y también hay coincidencias, similitudes. Nunca encontramos un colectivo homogéneo, no existe la homogeneidad colectiva. Ya se llame equipo de béisbol, ya se llame club deportivo, universidad, empresa tabacalera, oficina del INS de Estelí, o partido político, lo que sea, o familia. Los casados y los no casados de aquí, su novia o su pareja, tienen diferencia. Pero uno convive con la diferencia. Uno convive con las contradicciones. Esas contradicciones, esas diferencias, uno las administra, las entiende, las acepta y se centra en fortalecer la coincidencia. Si uno quiere tener una pareja, una relación duradera, un colectivo, la verdad, duradero, uno tiene que potencializar, incrementar la coincidencia. Miren, una pareja que tiene diferencia, es imposible que no las tenga. Quizás a uno le gusta el gallo pinto y a la otra no le gusta el gallo pinto. Es decir, cosas tontas. Quizás a uno le gusta el café negro y al otro el café con leche. Cosas tontas. Quizás a uno le gusta una vez a la semana y al otro nunca.
ir al cine. Entonces, ahí está la subjetividad de ustedes actuando. Está la manipulación que quiero provocar en ustedes sobre los mensajes que yo quiero dar. ¿Cómo reaccionan ustedes ante un mensaje? ¿Se ríen o se enojan? Porque estoy tocando experiencia, y el que más se rió es el que más experiencia en eso tiene. Pero veamos eso. Marzo del 2018. El panorama es ese. En diciembre del 2017, en Managua se desarrollaron los Juegos Centroamericanos. Miles de atletas vinieron de todo Centroamérica. Miles de turistas inundaron los estadios y fueron inaugurados campos deportivos modernos, el Estadio Nacional de Béisbol, el Polideportivo Alexis Argüello, el campo de piscinas olímpicas, fueron ampliados el Parque Luis Alfonso Velázquez, etc. Miles de atletas de todo Centroamérica y miles de turistas de toda la región y de Nicaragua llenaron los estadios en una algarabía deportiva no vista en los últimos años. Felices los atletas, en un ambiente tan seguro y tan próspero, asustados de que Nicaragua tuviera esas condiciones. Es decir, esas son las coincidencias. Una pareja puede estar feliz, pero de repente, que no faltan las vecinas, le dicen: amiga, no es por nada, pero figúrate que tu marido llega a tomarse un café ahí en la esquina y la fulanita, que vos sabes cómo es la fulanita, se toma el café con él casi todos los días y ahí pasan platicando. Yo no sé qué platica, porque a mí no me gusta meterme en las cosas de los otros, pero lo que te quiero decir es que se le ve en la cara que el hombre está feliz platicando, a saber qué cosas platica, y le comenzás a decir eso a la mujer. Una relación estable, con sus implicaciones normales, y le vas alimentando la cabecita a la señora, y resulta que la vecina, la fulanita con la que toma el café, tampoco es fea, la muchacha, simpática. Es decir, da como para preocuparse. Pero la vecina te dice: mira, ahí está la obrita, no es por nada, si querés irlo a ver, anda a verlo. O si querés yo te llamo, porque vive enfrente de mi casa, la cafetería. Entonces, y la mujer le comenzás a sembrar la desconfianza. Esa confianza que yo mencioné, le comenzás a sembrar esa situación. Y el hombre pues se llega a tomar su cafecito, porque hay buen café ahí. Pues, y resulta que coincide con la otra muchacha de vez en cuando y se toman su café y platican pues del líder, de la universidad, no sé, de las clases, de lo que sea. Eso, 2, 3, una semana después, explota en un pleito. Le reclama al marido, la mujer está ya explotando, le reclama al marido por una relación que no existe. El marido le dice: no, pero ¿qué? Sí, yo llego ahí y también la fulanita. ¿Y por qué va? Bueno, y comienza una discusión. ¿Saben qué? Eso puede terminar en divorcio. Entonces, analicemos el escenario de la pareja. Una relación estable, imperfecta, humana, pero estable. Fue contaminada por una información irresponsable de alguien que comenzó a alimentar la desconfianza y la subjetividad y provocó una confrontación que terminó en un divorcio. Primero, veamos un punto. Antes de eso, ¿había algún elemento para suponer que esa relación iba a terminar? No. El hecho, ¿uno hubiera esperado que provocara una ruptura? No. ¿Qué provocó la ruptura? La alimentación irresponsable, la manipulación y la desinformación. Cualquier relación personal, colectiva, laboral,
comunitaria, religiosa, deportiva, familiar, de cualquier naturaleza, puede ser fracturada sin antecedentes que puedan preverlo, simplemente por la manipulación de las emociones negativas y por la desinformación. Entonces, yo utilizo una figura, una metáfora para señalar eso. En Nicaragua, en abril de 2018, ocurrió un cisne negro, es decir, un suceso improbable, imposible de pronosticar estadísticamente, que al ocurrir provoca un gran impacto. Dice el que introduce este concepto actualmente, Nasser Taleb, un libanés norteamericano, que escribe precisamente un libro que se llama El cisne negro, y lo toma él, un poeta latino del siglo XVI, pero además lo toma de un refrán inglés. Los ingleses en la cotidianidad tenían un refrán. Cuando alguien le prestaba dinero y sabía que nunca te iba a pagar, ¿cuándo me va a pagar? ¿Cómo me va a pagar? Cuando aparece el cisne negro. Entonces, la respuesta en la cotidianidad popular de Londres se identificaba como la imposibilidad de que ocurriera. Sin embargo, cuando aparecieron los cisnes negros de Australia, porque en Europa no conocían los cisnes negros, solo los cisnes blancos, llegaron un barco con un montón de cisnes negros de Australia. Entonces la sociedad, la popularidad de la sociedad, chocó con un concepto. El refrán, cuando aparezca el cisne negro, ya apareció. Porque había cisnes negros, pensaban que no había, pero había en Australia cisnes negros. Entonces se convirtió en esta metáfora. Es decir, lo imposible de pronosticar, pero que al ocurrir provoca gran impacto. Nasser Taleb, financiero norteamericano de la Bolsa de Valores, asume el término y lo aplica nuevamente en la vida política, social, cultural, histórica y científica del mundo contemporáneo. Y afirma una cosa interesante, dice: los cisnes negros han sido los que han marcado los grandes cambios de la historia. Cristóbal Colón vino a Nicaragua, a América, pero no venía aquí, por lo tanto es un hecho que se puede catalogar como un cisne negro. Es decir, no venía aquí y vino. Pero también cuando descubrieron los rayos X, los científicos que estaban haciendo las pruebas estaban buscando otra cosa y de repente vieron que había algo y le pusieron rayos X. Y cuando hablaron del Big Bang, por ejemplo, los científicos tenían un telescopio que estaba apuntando al universo y había un ruido que se estaba metiendo el telescopio, entonces mandaron a limpiar de caca de pájaro el telescopio y el ruido seguía y mandaron a calibrar el telescopio. Estaban midiendo pues sus procesos normales de análisis de los astros. Y cuando en eso ya está limpio el telescopio, ya está ajustado el telescopio y hay un ruido que viene de la profundidad del universo. Y ellos formularon entonces la hipótesis del Big Bang, un ruido que venía de la inmensidad del tiempo y de la distancia. De tal forma que los grandes cambios han ocurrido así. Nosotros, quizás algunos somos padres. ¿Cuántos somos padres por los cisnes negros? Es decir, así sucede en la vida real. Entonces, ese suceso, al 31 de marzo del año 2018, al 31 de marzo del 18, ningún analista norteamericano, o francés, o centroamericano, ninguna organización política, ni el Programa de Naciones Unidas, ni nadie podía pronosticar que iba a ser un colapso así. Porque los datos que te daban ahí eran que las contradicciones que había en la sociedad nicaragüense eran totalmente administrables. Las contradicciones no eran profundamente insalvables, sino que era como una pareja estable, normal, que vive y convive y tiene sus problemas, pero no hay ningún peligro de divorcio el día siguiente, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad manejaba sus contradicciones, tenía sus conflictos, pero en un ambiente, digamos,
donde podía administrar esos conflictos. Sin embargo, se produjo una ruptura. Se produjo una ruptura similar a la que yo dije de la pareja aquella que le cuenta a la vecina que mira, que tu marido está allá, pero un mes antes, eso era imposible de pronosticar, pero ¿por qué un mes después la pareja se separa? Alguien alimentó con manipulación emocional y con desinformación y provocó y exacerbó las contradicciones. Y esas contradicciones se elevaron en magnitudes exponenciales y provocaron una ruptura. Una sociedad, para que exista, necesita alimentar sus coincidencias. Un colectivo laboral, para que sea armonioso, necesita alimentar sus coincidencias, sus puntos comunes, y desestimular sus contradicciones, abordarlas, pero no alimentarlas. Lo que alimentamos es lo que va a subsistir. Si alimentamos lo malo, va a subsistir lo malo. Si alimentamos lo bueno, va a subsistir lo bueno. Entonces en Nicaragua sucedió un cisne negro inesperado porque se alimentó de manera irresponsable las emociones negativas y porque la desinformación fluyó a través de una plataforma virtual de manera exponencial. Entre abril y julio del 2018 concluimos el año con esa realidad de que está ahí. Los hechos subieron de 450, 400 registrados en el 2017 a 670 aproximadamente en el 2018. A pesar de eso, la segunda tasa más baja de Centroamérica. La respuesta a los hechos bajó. ¿Qué pasó en general en Nicaragua, particularmente en Managua, pero en algunas ciudades también, entre abril y julio? La policía en general brilló por su ausencia. Los ciudadanos se quedaron ahí. Cada quien defiéndese como puede. Si te robaban, lo siento mucho. Si había un accidente de tránsito, entiéndase, no podías recurrir a nadie porque estaba fracturado el sistema institucional. La respuesta frente a los hechos generó una impunidad alta en el país. La percepción se deterioró. Es decir, la percepción, según el dato que calculé, ¿se acuerdan que yo dije 1.8? Es decir, por cada 10 hechos, en el 2017 las personas percibían 18. Pero en el 2018 se duplica. En el 2018, y este año no ha concluido para poderlo medir, en el 2018, por cada 10 hechos, los nicaragüenses estamos percibiendo 30 o 35. Se duplicó la brecha entre lo real y lo percibido, a consecuencia de que la confianza bajó. Y es la confianza interpersonal. Es decir, este es un colectivo laboral de estudiantes también. Bueno, yo pregunto, ¿cómo es esa confianza hace 2 años y cómo es hoy? Querramos o no, está lesionada. ¿Y cómo es la confianza en el vecindario? Querramos o no, está lesionada. ¿Y cómo es la confianza en la familia? De repente, uno en un lado y el otro en el otro. Es decir, un hermano hizo algo diferente y entró en contradicción con vos y la comunicación se cortó. Y la sociedad en su conjunto. Y la confianza en las instituciones cayó 20 puntos porcentuales. Y aunque se ha recuperado un poco, tal vez la mitad, hay un deterioro de la confianza real. Y es la percepción, porque es la subjetividad de las personas actuando. Entonces, en julio-abril 2018 tuvimos una violencia y una confrontación inusual e inesperada.
exacerbación del odio, la venganza y los resentimientos. Eso es como cuando se pelea la pareja, pues te saca todo, pero si ya que ya lo hablamos, te lo vuelve a sacar. Aquella vez que veniste con aliento alcohólico, no, pero si eso fue hace mucho, no, y aquella vez que veniste tarde, y aquella vez que la pintura del labio en la camisa, es decir, de repente te saca todo. Eso pasó aquí. Cosas que ya habías resuelto quizás, comenzaste a sacar los trapos sucios, no importa, las comenzás a sacar en una exacerbación de resentimientos múltiples. Tercero, ustedes saben que habrá miedo y desconfianzas. La desconfianza provoca miedo y el miedo también. Hubo confusión, desesperanza y explotaron las emociones negativas. Eso es como el increíble Hulk. El hombre es muy sereno y muy tranquilo y de repente se va poniendo verde y grandote y comienza a destruir todo. ¿Cuántos increíbles Hulk de repente vimos? ¿Cuántos? Inesperado, no parece, pero de repente en las redes sociales comenzaron a contaminar y atacar y a mencionar cualquier cosa y a descalificar con una actitud irrazonable. Y lamentablemente ese conjunto de factores, esa violencia delictiva inesperada y creciente, fue utilizada como un instrumento para pretender romper el orden constitucional y asumir el poder político de facto. Y vuelvo al punto de partida. Romper el orden constitucional es romper el pacto social. El pacto social tiene como esencia el bien común. El bien común es orden y justicia. El orden es orden público y privado. El orden público predomina. El orden público se manifiesta en la seguridad ciudadana. Y todo aquello que atente contra la seguridad ciudadana atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Y por lo tanto, el Estado, cuyo bien común es el propósito fundamental, está obligado a restablecer el orden público, la seguridad ciudadana, porque es su naturaleza hacerlo. Los hechos ocurridos entre abril y julio del 2019 dejaron al país, aún hoy, un profundo daño humano, víctimas fatales y lesionados. Se estima en 200. La verdad es que la cifra de homicidios en 2017, que fue 450, subió a 670, unos 220 más. Producto de la violencia directa del conflicto y producto de la violencia delictiva en general ante una situación de impunidad porque la policía redujo su capacidad operativa. Se produjo un profundo daño material. Algunos dicen $1 billón destruidos, perdidos. Instalaciones, medios públicos y privados. Yo pregunto, ¿quién perdió cuando quemaron una alcaldía municipal? La municipalidad, perdió el Estado, perdió la sociedad. ¿Quién perdió cuando quemaron 2 o 3 o 4 o 5 patrullas? ¿Quién perdió cuando destruyeron un bulevar de la vía pública? ¿Quién perdió cuando destruyeron una oficina pública de cualquier naturaleza o una casa de un particular? Perdió la sociedad. Se produjo un profundo daño económico. 119,000 personas perdieron el empleo. 119,000. Esas personas, aún hoy, la mayoría, ha recuperado el empleo y ha buscado cómo subsistir. Si hay 119,000 personas sin dinero, sin empleo, significa que compran menos, van menos al súper, menos al mercado y por lo tanto compran menos porque hay menos dinero circulando, porque no tienen dinero, no hay ingresos. La recaudación tributaria, los impuestos de la alcaldía municipal, de las alcaldías municipales, por lo tanto, y de la DGI, bajaron. Si hay menos compras, hay menos ingresos. Si hay menos utilidades, hay menos ingresos. Cayó la afiliación del INSS. Si hay 119,000 desempleados más, ¿cuántos menos quedaron afiliados a la Seguridad Social?
y se produjo una profunda fractura social, que es lo más grave de todo, diría yo, porque hay un daño moral, personal y colectivo. Hay lesiones morales. El edificio lo podría reparar, el bulevar destruido lo podría reparar, la muerte es irreparable, pero también el daño moral. El daño moral deja una fisura en la conciencia social y principalmente en las generaciones nuevas que vieron en una acción violenta. La sociedad y el Estado están obligados a preservar el bien común. Esto requiere soluciones. Y aquí hay 5 puntos claves que yo quisiera enumerar para una solución efectiva. Primero, que lo dije antes, aprendamos a administrar nuestra diferencia y a potencializar nuestra coincidencia. No hay relación de pareja comunitaria, laboral, social que subsista si las personas no somos capaces de alimentar siempre la coincidencia. Si no, podría pasar que aunque las coincidencias sean muchas y las diferencias mínimas, podríamos alimentar tanta la diferencia que de repente colapsa la relación. Segundo, tenemos que aprender a evitar ser arrastrados por la manipulación mediática y virtual. Hay que aprender a descontaminarse de la desinformación. Hay que buscar las evidencias. Hay que sustentar nuestras posiciones con información de calidad. Hay que buscar la verdad. No es porque la vecina dice, no. No es porque dicen que están matando a los jóvenes. ¿Dónde? Es que dicen que los torturan. ¿Cuándo? ¿Qué? No alimentemos. No aceptemos las cosas con facilidad. Recurramos a la razón. Tercero, necesitamos promover una cultura cívica y una cultura de paz que incentive emociones y actitudes positivas, que promueva la solidaridad, el patriotismo, el compromiso, la esperanza, la convivencia, la confianza social e interpersonal, cultura de paz y cultura cívica. Cuarto, tenemos que aprender, los nicaragüenses, a impedir que los actores externos nos impongan su agenda. Que respondamos a intereses exógenos y no propios. Si no somos capaces nosotros de entendernos y estamos pendientes de qué dice el vecino del norte para decir sí o no o tal vez, limitamos o impedimos la posibilidad de una auténtica solución nacional. Busquemos la solución de nuestros problemas. El vecino no nos resuelve, nos agrava. El vecino no contribuye, profundiza la crisis. No lo digo yo hoy, lo dice la historia de 200 años. Quinto, creo que el país requiere promover cambios institucionales que fortalezcan a la nación nicaragüense por el bien común, según la constitución política, los valores cristianos, los ideales socialistas, las prácticas solidarias, los valores e ideales de la cultura y de la identidad nicaragüense, la autodeterminación, la multiculturalidad, etc. Cambiar. Y voy a darle 12 conclusiones puntuales. La paz social es el predominio del bien común. No es lo opuesto a la guerra, es el predominio del bien común. El bien común es orden y justicia, orden público y orden justo. Tercero, el orden restringe la libertad y está limitada por el orden social. Cuarto, el orden público se transforma en seguridad ciudadana porque el ciudadano tiene derechos y obligaciones y es un sujeto activo que
participa en coadyuvar su propia seguridad. Quinto, la seguridad ciudadana es para garantizar los derechos fundamentales. Cualquier factor que atente contra los derechos fundamentales afecta a la seguridad ciudadana y va contra el bien común. Séptimo, el Estado, nuestro Estado, está obligado a preservar el bien común, que es también seguridad ciudadana. Octavo, el bien común fue perturbado de manera dramática por un suceso inesperado, imposible de pronosticar, entre abril y julio de 2018. Ese suceso dramático fue provocado por una exacerbación de las contradicciones mediante la manipulación de emociones negativas y la desinformación que fluyó de manera exponencial en las redes virtuales. Décimo, es responsabilidad ineludible del Estado, su fin único, preservar el bien común y el bienestar común. 11. El país y nosotros, sus ciudadanos, sufrimos un daño humano, material, económico y moral que son atentados contra el bien común. Y 12. El país y nosotros, sus ciudadanos, de buena voluntad, requerimos soluciones auténticas, nacionales y patrióticas, sin responder a intereses exógenos y por el bien común. Finalmente quiero recordar el lema del doctor Mariano Fiallo Gil, padre de la autoridad universitaria, hace 61 años. A la libertad por la universidad, libertad para el conocimiento de la razón y de la verdad, no para la mentira, libertad que no se alimenta de la manipulación de las emociones ni la desinformación, libertad que reconoce el orden y la justicia como componentes inseparables, libertad responsable como ciudadanos con derechos y obligaciones, libertad que no es libertinaje y que es auténtica libertad por el bien común, libertad para construir y transformar para el desarrollo y la prosperidad común. Nosotros vivimos en un espacio y tiempo común. Nicaragua, 2019. Vivimos aquí, juntos. No te puedo excluir a vos, ni vos me podés excluir a mí. Soy nicaragüense, nací aquí y tengo derecho a mi nacionalidad. Todos los seres humanos y los nicaragüenses tenemos, creo, mucho más coincidencias que diferencias. Encontremos el camino de la verdad. Muchas gracias.